¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga. Qué gusto poder estar de nuevo compartiendo la palabra del Señor. Hoy tenemos una palabra muy hermosa que quiero compartir con ustedes que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. ¿Y qué les parece si toman su Biblia y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo que dice esta palabra? Dice la Escritura: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Hacemos una breve oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, honra y honor por esta palabra, Señor. Ahora pedimos que tu palabra, Señor, esté obrando en los corazones y en la mente de aquellos que la estén escuchando, Señor, y que pueda traer bendición sobre sus vidas. Atamos y dejamos en operante toda obra del enemigo que quiera levantarse contra tu voluntad, contra tu poder, contra tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos que tú bendices, Señor, a aquellos que escuchan, que abres los cielos y traes bendición en abundancia. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Palabras de vida, dice que recibió Moisés. Esto nos dice claramente que Dios ha hablado audiblemente y que también ha hablado por medio de sus profetas y por medio de su palabra escrita. También en el libro de Hebreos nos dice que en el último tiempo nos habló a través del Hijo. ¿Sí? Dios nos habla de diferentes maneras, todos los días. La cuestión es que solamente debemos estar atentos y sintonizados con Él para poder escuchar claramente, para poder escuchar lo que su palabra viva nos dice. ¿Y cómo es esa palabra viva? Bueno, en primer lugar, esa palabra dice allí en 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 7, lo siguiente: en palabra de verdad. Dice, en palabra de verdad. En poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Pablo estaba diciendo que él estaba hablando con palabras de verdad. Y justamente la palabra de Dios es verdad. Es una verdad que no cambia, es una verdad eterna, es una verdad que permanece para siempre, es una verdad en la cual podemos confiar porque no hay sombra de variación alguna. La palabra de Dios es verdadera. Y nada mejor para poder estar seguros que aferrarnos a la palabra de verdad, a la palabra de Dios. Por otra parte, la palabra de Dios es, como dice también Isaías, allí en el capítulo 45 de su libro, lo siguiente. Isaías 45, 23 dice: por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada. Palabra de justicia. La palabra de Dios es justa. La palabra de Dios es equitativa. La palabra de Dios no hace acepción de personas. Tú puedes confiar en la justicia de la palabra de Dios. Tú puedes confiar que la palabra de Dios no va a estar apoyando a los malos ni beneficiando completamente a los buenos. La palabra de Dios es justa. Por eso es una palabra que tú puedes tener confianza y tú puedes verdaderamente ver. También la palabra de Dios me dice allí en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida. Jesús le hablaba a sus discípulos, decía: Pedro, tú nos has hablado palabras de vida. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Las palabras de Cristo son palabras vivas. Y también dice allí el salmista en el Salmo 12, en el versículo 6, que la palabra es limpia. ¿Con qué podré limpiar mi camino? Con tu palabra, Señor. Porque la palabra de Dios nos quita todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Cuando leemos la palabra de Dios nos transforma y nos convierte y nos hace andar por el camino correcto, por el camino verdadero. Pero también dice Isaías 55 en el versículo 11, que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada. La palabra de Dios, cuando Dios la lanza,
o cuando nosotros lanzamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios nunca va a volver vacía, siempre va a producir un fruto, siempre va a producir un cambio, siempre va a producir una transformación. También el profeta Zacarías, en el capítulo 1, en el versículo 13, me dice que la palabra de Dios es buena. Tenemos un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de poder, y la palabra de Dios es como Él, es buena. Es buena para ti, es buena para mí, es buena para todos. Por eso podemos confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es buena. Ahora, ¿qué efectos causa la palabra de Dios en aquel que la recibe, en aquel que la escucha? Y en primer lugar, dice en 1 Timoteo 4:5 que la palabra de Dios nos santifica. Nos santifica, nos va haciendo cada vez más consagrados a Dios, más santos para Dios. Nos llevan a dejar nuestro viejo hombre para ser más hechos a la imagen de Jesucristo. También Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos habla que por la palabra renacemos, o sea, volvemos a vivir. Volvemos a vivir con una vida espiritual, no con esa vida carnal que veníamos trayendo, sino con una vida nueva espiritual conforme el Espíritu nos va enseñando. También el Salmo 119, en el versículo 154, dice que la palabra de Dios lo que causa es que nos da vida, vida y vida en abundancia, que Jesús decía, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Jesús, que es el verbo, es la palabra, Él nos ha dado vida y vida en abundancia. La palabra de Dios lo que hace es darte vida. Pero también dice Santiago, en el capítulo 1, versículo 1, que la palabra de Dios, el efecto que también causa es que salva nuestras almas. Dicen que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, al oír el mensaje de salvación, esas palabras salvan nuestra alma de la condenación, salvan nuestra alma de caer en pecados y de hacer cosas indebidas. La cuestión es, ¿qué debo hacer yo con la palabra de Dios? ¿Debo dejarla de lado? ¿Debo preocuparme por ella y atenderla? Dice Santiago también en el capítulo 1, versículo 22, que nosotros debemos ser hacedores de la palabra. No tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Ponerla por obra, vivir la palabra en nuestras vidas. También decía Pablo a la iglesia de Colosas en el capítulo 1, versículo 25, que debemos anunciar la palabra. Debemos proclamarla en todo el mundo porque la comisión nos ha sido dada. Jesucristo dijo, id y predicad a toda criatura, id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Se nos ha dado esa comisión de anunciar la palabra de Dios. Y es nuestro deber, como hijos de Dios, anunciar su palabra. Pero también me dice el Salmo 119 en el verso 140 que debo amar la palabra, porque la palabra me transforma, me cambia, es mi alimento, es mi consolación, es mi lámpara. Yo debo amar la palabra de Dios. En conclusión, la palabra de Dios está viva. Está viva. La palabra de Dios no es algo muerto, sino que sigue haciendo su obra aquí en la tierra. La palabra de Dios sigue cambiando vidas. Por eso es necesario que todo buen cristiano, de una o de otra manera, dé a conocer la palabra de Dios a los demás. Cuando alguien comienza a leer la Biblia, a estudiarla, a escuchar predicaciones, a leer libros acerca de ella o a leer la misma palabra, Dios cumple con el propósito de ella y esa palabra tiene su efecto en la vida de la persona. La transformación de las personas es real y verdadera y puede verse, puede palparse. El poder de la palabra tiene un efecto maravilloso, increíble, cuando llega a lo más profundo del corazón. Dice que la palabra discierne el pensamiento del hombre. Dios se manifiesta en cada uno de diferentes maneras, de diferentes formas. Cuando tú y yo nos sintonizamos con el Señor, podemos escuchar entonces su voz, hablándonos directamente a través de su palabra viva. Podemos recibir instrucciones de nuestro amado Padre Celestial
a través de su voz, a través de su palabra viva que está aquí, en la Biblia. La palabra de Dios entonces es viva, es eficaz y cumple su propósito, porque es poderosa en Dios y en sus hijos. Poderosa a través de cuando Dios la promulga y es poderosa en sus hijos de Dios cuando la transfieren, cuando la comparten, cuando la anuncian. Déjate transformar por la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios cambie totalmente tu vida y haga tu vida una vida nueva, porque la palabra de Dios está viva y tiene poder. Para poder conseguirlo, tienes que, en primer lugar, acercarte a Dios. Y para acercarte a Dios tienes que reconocer que tu vida ha estado en pecado, ha estado en falta y que ahora necesitas un cambio en tu vida. Entonces, para ello, yo te invito a que cierres tus ojos y hagas conmigo esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia a pedirte perdón, Padre amado. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de la vida que he estado llevando hasta hoy y, Señor, yo quiero recibir ahora la vida de Jesucristo. Creo que Jesús murió por mí en la cruz, creo que Él dio su vida en rescate de la mía. Lo recibo a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Y te pido, oh Dios, que por tu misericordia anotes mi nombre en tu libro de la vida. Señor, envía ahora sobre mi vida tu Espíritu Santo para que Él imparta en mí esa nueva vida que viene desde lo alto, Señor, y yo pueda a través de la lectura de tu palabra comenzar una vida nueva. Vivir la vida que tú me traes en la Escritura y que deseas que yo ponga por obra. Te doy gracias, Señor, por haberme escuchado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que hayas hecho esta oración, espero que ahora ya seas un hijo o una hija de Dios y espero que te pongas a leer atentamente la palabra de Dios porque te va a transformar total y completamente. Si Dios quiere, nos veremos la próxima. Dios te bendiga.